Sobre todo, oigo decir que cuando se reúnen en la asamblea hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. Desde luego tiene que haber entre ustedes disensiones para que se ponga de manifiesto quiénes de ustedes son los auténticos. Y continúa diciendo el apóstol. Pero cuando se reúnen en esas condiciones, eso ya no es comer la cena del Señor, pues cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tienen ustedes casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen? ¿Qué esperan que diga? ¿Que les felicite? Pues en eso no pueden felicitarles. Vuelve a insistir en lo mismo. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el problema exactamente que se está dando? Ese señor que está allí se llama Jerome Murphy O'Connor. Es uno de los más grandes especialistas en los textos de San Pablo. Es un biblista, un especialista en Sagrada Escritura que se ha dedicado durante mucho tiempo a estudiar los escritos del apóstol San Pablo, y entre ellos la carta a los Corintios. Es toda una autoridad. Yo no soy biblista, yo no soy especialista en Biblia. Por eso, en esta primera parte de la reflexión, yo me apoyo en lo que Murphy O'Connor explica. Es decir, es de la mano de él que vamos a leer el texto de 1 de Corintios. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? A ver, en los primeros años del cristianismo no existían iglesias tan amplias como esta que nosotros tenemos aquí. ¿Dónde se reunían los cristianos para celebrar la Eucaristía? En las casas. Muy bien. Se reunían en las casas y además se reunían, ¿qué día? ¿Qué día se celebraba la Eucaristía? El domingo. Muy bien. El domingo. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó domingo. Y atención, porque en esta época todavía el domingo sigue siendo día feriado. Una gran parte de gente tiene libre el domingo, no tiene que ir a trabajar, no se va al colegio, no se va a la escuela, es un día feriado. Pero en aquel tiempo el domingo era un día de trabajo como cualquier otro. Entonces los cristianos se reunían en las casas y se reunían por las noches, por la tarde, cuando la gente iba saliendo del trabajo. Y claro, las casas no eran tan grandes como para que hubiera una sola sala, una sola habitación en la que hubieran todos los que llegaban. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Bueno, unos estaban en la sala, otros estaban en el comedor, otros estaban en el cuarto, otros se metían en la cocina, se dividían como podían para que hubiera espacio para todos. Hasta ahí no había ningún problema. El problema es que empiezan a clasificar a la gente y empiezan a decir, bueno, aquí en esta habitación van a estar los más importantes, los que tienen más dinero. En cambio, los que menos tienen, les damos esta otra habitación que es menos bonita. Además, la Eucaristía, aquí se tiene mucho la costumbre, supongo que no solo en las ordenaciones, pero por ejemplo yo he venido a ordenaciones y en la ordenación y después de la ordenación hay una comida para todos, muy bonito. En aquel tiempo era al revés, primero comían y después hacían la Eucaristía, porque primero compartían como hermanos y después, como el punto más alto del compartir, la celebración de la Eucaristía. Entonces, ¿qué pasaba? Se reunían en una casa donde no había una habitación suficientemente grande para que se acomodaran todos. Los dividían entonces en distintas habitaciones. Pero entonces empiezan a tener la habitación más bonita para los que eran más adinerados y además que eran los que llegaban de primero.
los pobres sí que tenían que trabajar más tiempo y llegaban más tarde. Y como era primero la comida y después la Eucaristía, entonces claro, los ricos que estaban en la sala más adecuada, en la más bonita, se comían lo mejor que había. Y les dejaban a los pobres lo que iba quedando. Y por eso ustedes oyeron el texto, devolvámonos un momento para que lo puedan ver. Creo que dice, no es esa parte, es aquí. Pero cuando se reúnen en esas condiciones, eso ya no es comer la cena del Señor. Versículo 21. Pues cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. Pablo dice que no puede ser, se están reuniendo para celebrar la Eucaristía y hay divisiones entre ustedes. Y no solo hay divisiones, sino que hay una injusticia terrible. Los pobres, los que menos tienen, es a los que menos comida se les da, y los ricos es los que tienen la mejor paga. Y entonces, en esas condiciones, ¿cómo reacciona el apóstol Pablo? Versículo 17. Dice, ya lo subrayamos, al establecer estas disposiciones no puedo felicitarles. Y luego, un poquito más adelante, en el capítulo 22, vuelve a repetir, ¿qué esperan que diga? ¿Que les felicite? Pues no, en eso no puedo felicitarlos. A ver, el apóstol no anda por las ramas, no dice, bueno, miren, fíjense que hay un pequeño problema que vamos a ver si podemos arreglar de alguna manera. No, les golpea la mesa fuerte desde el principio y les dice, en esto no puedo felicitarlos. O, si ustedes quieren, lo decimos de otra forma, en esto les tengo que ganar las orejas, en esto los tengo que regañar, en esto están mal. ¿Y por qué? Porque están creando división. Pero además el apóstol dice algo todavía más fuerte en el versículo 20. Cuando se reúnen en esas condiciones, es decir, cuando se reúnen para celebrar la Eucaristía, pero en vez de vivir unidos y preocuparse unos por otros, están llenos de división, de egoísmo, tratando cada uno de llevarse la mejor parte y de olvidarse de los que menos tienen. Cuando se reúnen en esas condiciones, versículo 20, eso ya no es la cena del Señor. Vean que la afirmación del apóstol es muy fuerte. O sea, en otras palabras les está diciendo, lo que ustedes hacen no tiene ninguna validez. Ustedes se reúnen, toman el pan y dicen, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, toman el vino y dicen, esta es mi sangre derramada por ustedes. Pero eso no es la Eucaristía. Ahí no pasa nada. Pablo lo que les está diciendo es, el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino. ¿Por qué? Porque hay división. Y si no me creen a mí, vean lo que dice el especialista cuya foto les mostraba hace un momento, Murphy O'Connor. Dice, lo esencial de su reacción, la de Pablo, estriba en que no puede haber Eucaristía, o no puede haber Eucaristía en una comunidad cuyos miembros no se aman unos a otros. Caramba, es muy fuerte. No puede haber Eucaristía en una comunidad cuyos miembros no se aman unos a otros. Ay, padre, pero se reunían, tomaban el pan, tomaban el vino. Nosotros también no nos llevamos bien, pero nos reunimos y tomamos el pan y el padre dice, tomad, tomen y coman, tomen y beban. Murphy O'Connor explica, no es posible comer la cena del Señor, aun cuando se digan las palabras rituales
fuerte. Es muy, muy fuerte. Si la comunidad ni siquiera se trata, atención a eso, tampoco se trata de que a veces decimos, ay, es que cada vez que se celebra la Eucaristía, Cristo se vuelve a entregar en el Calvario. Cristo vuelve a resucitar. Yo sé que usted quiso decir algo bueno, pero no es. Y nos metemos en el tiempo de Dios para vivir los acontecimientos. Pero en realidad tengo 54 años. Hoy, a mis 54 años, ya yo no tengo la agilidad que tenía cuando tenía 20. Entonces, yo a los 20 tenía una agilidad que ya no tengo, que ya perdí, que ya no puedo recuperar. Tenía una perfección que ya hoy puedo tener. Pero si Dios me deja llegar a los 60, 65 años, en aquel momento tendré una experiencia que hoy todavía no tengo.
al sepulcro en el instante. Le pone adelante el cacao. ¿Y qué cambia eso? Que cuando ese anuncio. En otras palabras, ¿por qué Pablo es tan duro al hablar de este tema? Porque Pablo está consciente de que celebrar la Eucaristía no es simplemente recordarla, es vivir la entrega de Cristo en el momento que se da, hacer conmemoración. Pero además es catandem, es anunciar esa muerte de Jesucristo poniendo algo en ese anuncio. O para decirlo más simple, se trata de morir con Cristo en la cruz. Celebrar la Eucaristía no es encender el televisor para ver qué es lo que está pasando, es hacerse protagonista del acontecimiento. Cuando yo celebro la Eucaristía, yo sacerdote y todos los bautizados, cuando los bautizados celebramos la Eucaristía, nos unimos a Cristo que entrega su vida por la salvación del mundo. Esta es la clave de lo que estamos diciendo. ¿Por qué Pablo es tan estricto al hablar de la comunión y al decir que si no hay comunión no hay Eucaristía? Porque Pablo entiende que vivir la Eucaristía significa unirse a la muerte de Cristo. Y entonces, yo no puedo estar uniéndome a la entrega de Cristo y al mismo tiempo siendo orgulloso, haciendo divisiones. Yo no puedo hacer el acto de amor de Cristo que se olvidó de sí mismo por el bien de la humanidad
y al mismo tiempo estar pensando en mis intereses más que en los intereses de los otros. Hay algo que no funciona. Si yo intento unir el agua y el aceite, no se puede. Yo no puedo unir entrega y egoísmo. No puedo unir amor y división. Y entonces cuando yo vivo la Eucaristía en esas condiciones, destruyo desde adentro el sacramento eucarístico. No lo digo yo, lo dice Pablo. Lo dice Pablo. Celebrar la Eucaristía es unirse a la misión y a la persona de Jesucristo. Y Pablo lo explica un poco mejor algunos versículos más adelante. Porque después de hablar de estos problemas, llegamos al capítulo 12 de la carta a los Corintios, un pasaje que todos ustedes conocen. Siempre hablando de la unidad, Pablo compara la iglesia con un cuerpo. Y entonces dice que en el cuerpo hay muchos miembros, que no todos son iguales, pero que todos están unidos. Y que de la misma manera en la iglesia somos muchos, pensamos diferente, tenemos costumbres distintas, vivimos en lugares diferentes, actuamos diferente, pero estamos todos unidos. Y hablando de eso, Pablo lleva un poquito más lejos la comparación, y entonces en el versículo 22 dice: pensemos que los miembros del cuerpo que consideramos más débiles son indispensables. ¿Qué hay más débil que un corazón? O sea, si yo saco mi corazón y lo pongo aquí sobre este reclinatorio, deja de funcionar. En cambio, mi mano la puedo poner aquí y puedo golpearla muchas veces contra el reclinatorio y no le va a pasar nada. Se pone un poco roja, pero nada más. El corazón es más débil entonces, pero es más necesario que la mano. Yo puedo vivir sin una mano, no puedo vivir sin el corazón. Si alguno de ustedes viene y me da un golpe en la espinilla, me va a doler mucho, pero después de hincharse no le va a pasar nada. Si alguno de ustedes viene y me saca un ojo y lo tira contra el suelo y lo pisa, lo maja, de ahí se acabó el ojo. El ojo es más débil, pero es fundamental. Es lo que el Pablo está diciendo. Pero además va un poco más lejos, porque dice: son más débiles, son indispensables, y que solemos cubrir con mayor dignidad a los que parecen más viles. Es decir, dentro del cuerpo, dice Pablo, hay algunos miembros que parecen más malos, más viles, y que ¿qué hacemos? Entonces los cubrimos con mayor cuidado. ¿De qué está hablando Pablo? Aquí no hay menores de edad, ¿verdad? No hay ningún problema, yo puedo hablar claro. De los genitales. Los genitales los consideramos, a ver, yo puedo andar con la cara al aire que todo el mundo la vea. No voy a andar con los genitales al aire para que todo el mundo los vea. Los consideramos más viles, no los consideramos dignos de ser mostrados a todo el mundo. Y entonces, ¿qué hacemos? Los cubrimos con mayor cuidado. Así, a nuestras partes menos honrosas las vestimos con mayor respeto. Vean que no me estoy inventando yo nada, es Pablo el que está hablando, y está hablando de los genitales y está diciendo lo que está diciendo. Pues nuestras partes honrosas no lo necesitan. Y entonces se vuelve a la comparación de la iglesia. Dios ha formado el cuerpo
dando más honor a los miembros que carecían de él. Dios ha dado más honor a los miembros que carecían de él para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos de los otros. Vean que pongo en rojo para subrayarlo una vez más: los miembros del cuerpo que consideramos más débiles, los que nos parecen más viles, a esos tenemos que darles un tratamiento especial, hacerles entender que son indispensables, cubrirlos con mayor dignidad, darles más honor y hacerles entender entonces que son necesarios en la iglesia para que todos vivamos unidos. ¿De qué está hablando el apóstol? Pablo no era ningún ingenuo. Él sabía que había cristianos que estaban viviendo rectamente, pero había otros a los que les costaba y que estaban actuando mal y que fallaban en temas muy diferentes, en la fidelidad, en la oración, en muchas cosas, en la pureza. ¿Y cuál era la tentación de algunos de los corintios? Decir, bueno, a esos que se equivocan, no, yo con esos no me junto. No te juntes con esa chusma, diría doña Florinda, ¿verdad? Y los cristianos a veces actuamos así. No, yo voy a misa todos los días. Jamás juntarme con ese que está en pecado. Jamás que vayan a pensar que yo soy amigo de aquellos otros que tienen esta desviación tan terrible. Ríanse, pero estoy diciendo cosas que se repiten muy a menudo. ¿Y qué dice Pablo? Miren, Pablo dice que hay que hacer todo lo contrario. Con estos miembros del cuerpo que parecen más viles, que son menos honrosos, ¿los tenemos que despreciar? No, hay que tratarlos con más honor, para que sepan que en esta comunidad los amamos, que son importantes para nosotros, que los estamos esperando y que necesitamos de ellos. Entonces, ni siquiera por razón de pecado podemos hacer divisiones en la iglesia. Ni siquiera por razón de pecado podemos hacer divisiones en la iglesia. Resumamos: celebrar la Eucaristía es vivir la entrega amorosa del Señor como una realidad eternamente vigente, eternamente presente. Es lo que llamábamos memorial. Celebrar la Eucaristía es participar de esa entrega sumándonos a ella, entregándonos con Cristo. Lo decíamos a partir del uso del verbo catángelo en vez del ángelo simplemente. Y celebrar la Eucaristía es ocuparse prioritariamente de quienes tienen, de quienes tienen, es que lo puse al revés, mayores dificultades para seguir a Jesucristo. No hay razón para ningún tipo de división si queremos celebrar la Eucaristía. Y entonces, vincularse, unirse, adherirse a la entrega de Jesucristo en su acto supremo de amor, al mismo tiempo que se generan discriminaciones, al mismo tiempo que hay divisiones, al mismo tiempo que hay injusticias, es simplemente una contradicción que destruye la esencia del sacramento eucarístico. Y por eso Pablo dice: esto no es comer la cena del Señor.
si yo voy a participar de la Eucaristía y estoy generando divisiones, si yo voy a participar de la Eucaristía y estoy dejándome llevar por discriminaciones, si yo voy a celebrar la Eucaristía y estoy enemistado y no hay perdón, entonces para mí esa Eucaristía no tiene ningún valor. O peor aún, cuando me acerco a comerla, como y bebo mi propia condenación. Porque cuando Pablo dice eso, quien come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, no está hablando de que usted iba por la calle, pasó una muchacha y se le quedó viendo y que ya por eso no puede comulgar. No fue por eso. De lo que está hablando es de aquellos que no se esfuerzan por vivir en comunión. Y vean cómo lo estoy diciendo, esforzarse. Porque a veces no es fácil, ¿verdad? A veces no es fácil. Muchas veces hay personas con las que no es sencillo vivir en comunión. Porque son fregados y porque yo también soy fregado. Seamos sinceros. Con algunos nos resulta muy sencillo, con otros nos cuesta muchísimo. Pero puchis, casi digo otra cosa, pero caramba, que yo pueda venir a la misa y le pueda decir al Señor: Señor, la estoy pulseando, me estoy esforzando, tal vez no lo he logrado, pero tú sabes que estoy haciendo mi mejor esfuerzo. O por lo menos que yo le pueda decir al Señor: Señor, no logro perdonar, pero sé que lo debo de hacer y te pido que llegue un día en que yo lo pueda hacer. Si usted le dice eso sinceramente al Señor, ya usted se puso en el camino del perdón. Ya se puso en el camino del perdón. Pero si usted no perdona, si usted ni siquiera se esfuerza por perdonar, si usted crea divisiones, por favor no comulgue, porque está comiendo y bebiendo su propia condenación. Este es un tema fundamental, fundamental. Y esto que estoy diciendo, Virgen Santísima, el tiempo se va. Esto que estoy diciendo se puede comparar con lo que dice Sacrosanctum Concilium del 5 al 7. Voy a tener que pasar rápido sobre eso, después ustedes pueden leer el documento del concilio, Sacrosanctum Concilium del 5 al 7. Básicamente lo que ahí se nos enseña está resumido en esta transparencia. Jesucristo es el único redentor. Jesucristo es el que con su muerte y resurrección destruyó las fuerzas del mal y nos dio la vida eterna. Pero nosotros, los bautizados, somos su cuerpo, el cuerpo a través del cual Jesucristo sigue actuando hoy en el mundo. Entonces, la redención de Cristo se sigue realizando hoy en nuestros días, pero se sigue realizando a través de nosotros que somos la iglesia, porque nosotros somos el cuerpo que está unido a Cristo cabeza y que unidos a Él podemos continuar la obra de la redención. Pero si yo me aparto de la iglesia, dejo de tener la posibilidad de colaborar en la obra de la redención. Si yo dejo de hacer lo que la iglesia me pide, yo estoy despreciando la posibilidad
de colaborar con la obra de Cristo. Por eso San Ignacio de Loyola decía: lo negro, negro, que yo veo negro, diré que es blanco, si así me lo manda la Santa Madre Iglesia. Es una frase muy simple, pero muy fuerte. Lo negro, negro, que yo veo negro, diré que es blanco, si así me lo manda la Santa Madre Iglesia. En otras palabras, a veces le dicen a uno: ay, es que a mí me gusta hacer las cosas de esta manera. ¿Quién le dijo a usted que aquí importa lo que a usted le guste? Perdone, pero vamos a ser claros. ¿Quién le dijo a usted que aquí importa lo que a usted le guste? Aquí importa lo que la iglesia mande. Y si la iglesia manda caminar por aquí, aunque este camino sea más difícil, más estrecho, más duro, por aquí vamos a caminar. Perdónenme, yo espero no escandalizarlos con lo que les voy a decir, pero como sacerdote, muchas veces no he estado de acuerdo con lo que la iglesia me pide hacer. Muchas veces, no una ni dos, muchas veces no he estado de acuerdo con lo que mi obispo me dice, con lo que en un documento de la iglesia se dice, pero es que a mí no me contrataron para que yo diga si estoy de acuerdo o no. Yo fui llamado para trabajar por el reino con la iglesia, y entonces lo negro, negro que yo veo negro, aunque yo crea que están equivocados, yo voy a hacer caso. Yo voy a hacer caso. Así me parezca una tontería, así me parezca un detalle insignificante, porque si yo me aparto de lo que la iglesia dice, yo dejo de tener la posibilidad de hacer el memorial. Segunda parte, la comunión eclesial, objetivo primero de la liturgia. Entonces ya dijimos, la comunión es fundamental para poder participar en la liturgia. Si yo no estoy en comunión, si no me estoy esforzando por vivir la unidad, yo puedo venir a la celebración de la Eucaristía, pero eso me va a causar más daño que bendición. Voy a comer y beber mi propia condenación, para repetir las palabras de Pablo. Ahora démosle vuelta a la moneda y veamos que la celebración de la liturgia lo que produce en primer lugar en nosotros es comunión. Y para eso nos vamos a fijar en la plegaria eucarística. ¿Qué es la plegaria eucarística? Vamos a ver, rápidamente repasemos la estructura de la misa. La misa tiene dos partes principales, ustedes lo saben: liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Solo que antes de la liturgia de la palabra está lo que se llaman los ritos iniciales, que es la procesión de entrada, la invocación inicial, el saludo, el acto penitencial, el Señor ten piedad, el gloria en los domingos y la oración colecta. Luego vienen las lecturas, que es la liturgia de la palabra, las lecturas, la homilía, la profesión de fe, las peticiones, y luego de eso viene la liturgia eucarística. Y la liturgia eucarística tiene tres momentos. El primero se llama presentación de dones. La presentación de dones es cuando le traen al sacerdote el pan y el vino al altar para que prepare aquí en el altar lo necesario para celebrar la Eucaristía. No se llama ofertorio, se llama presentación de dones. Y luego empieza la liturgia eucarística, que la liturgia eucarística empieza con: el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Ahí empieza la plegaria eucarística. ¿Y cuándo termina?
por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Esa es la plegaria eucarística, pero vamos a verla en detalle. Porque la plegaria eucarística tiene todos esos momentos. El prefacio del que hablamos ayer, hoy no vamos a insistir mucho, pero también tiene el santo, la transición, la epíclesis, el relato de la institución, la aclamación anamnética, el memorial ofrecimiento, la segunda epíclesis, los memento y finalmente la doxología. Rápidamente explico qué es cada una de ellas. Bueno, el prefacio hablamos ayer, ¿verdad? Es el momento en el que yo digo el motivo particular por el que damos gracias. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero, los prefacios de Pascua. Hay muchos prefacios para cada día diferente. Después del prefacio, ¿qué viene? El canto del santo, porque el prefacio termina diciendo más o menos siempre lo mismo. Por eso con los santos y con los ángeles y con todos los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Y empieza el santo: santo, 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 Señor Dios del universo. Después del santo, ¿qué viene? Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. E inmediatamente después, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. Que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, eso es lo que se llama epíclesis. La palabra epíclesis es una palabra en griego. Epi significa sobre y cleo significa llamar. Entonces, epíclesis es el momento en el que se llama ¿a quién? Al Espíritu Santo sobre algo, en este caso sobre el pan y el vino. Y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. Esa es la epíclesis, el momento en el que el sacerdote invoca el don del Espíritu para que el pan y el vino sean transformados en cuerpo y sangre de Cristo. Y la epíclesis va acompañada de un gesto epiclético, que es colocar las manos. Ustedes han visto, el sacerdote dice: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Cambia la posición de manos, las impone sobre el pan y el vino y dice: por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. Entonces, la epíclesis es el momento en el que se invoca el Espíritu Santo, y la transición es el paso. Transición es eso, paso del santo al momento de invocar el Espíritu. Por eso, ¿cómo va el santo? Santo, 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 Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Termina el canto y ¿qué dice el sacerdote? Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Está haciendo el cambio, el paso del santo a la epíclesis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, y extiende las manos sobre el pan y el vino, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. Después de eso, ¿qué viene? El relato de la institución. Que santifiques estos dones con la efusión, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, tomen y coman todos de él, tomen y beban todos de él con el cáliz. Es el relato de la cena, el relato de la institución. Lo llamamos consagración, pero no se llama consagración, se llama relato de la institución.
Después del relato de la institución viene la aclamación anamnética. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesucristo. Después viene el memorial ofrecimiento, que dice así: así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Atención a esto. ¿Para qué transformamos cuerpo y sangre? ¿Para qué transformamos pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo? Ay, para comulgar nosotros y llenarnos de mucha fuerza. No. El texto lo dice. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, al transformar pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Cristo se hace presente en el altar para ser ofrecido al Padre Celestial. Para eso se hace presente Cristo en el altar, para ser ofrecido. Ustedes lo escuchan cuando vienen a misa, pero óiganlo nuevamente para que vean que no les estoy mintiendo. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, esto que estamos haciendo, transformar pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo, ¿para qué es? Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Transformamos pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo para ofrecértelo a ti, Padre Celestial. ¿Y por qué? Ya se los explico. Antes de eso, ¿qué era la epíclesis? ¿Se acuerdan qué era la epíclesis? Lo acabamos de ver. ¿Qué era la epíclesis? Muy bien, sí, con este gesto. ¿Qué es epíclesis? ¿Es qué? Invocación al Espíritu Santo. Pues en la plegaria eucarística hay una segunda epíclesis. La primera es para pedirle al Señor que el pan y el vino se transformen en cuerpo y sangre de Cristo. Pero luego viene una segunda epíclesis en la que le decimos al Señor: te pedimos humildemente que el Espíritu Santo, ese mismo que invocamos sobre el pan y el vino, ese mismo que acaba de transformar pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo, ahora con toda humildad te pedimos que ese mismo Espíritu consagre en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. La segunda epíclesis, esta no va acompañada de un gesto epiclético, pero es la invocación del Espíritu sobre todos los que están participando en la Eucaristía. Lo invocamos una primera vez para que transformara pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo. Lo invocamos una segunda vez, ¿para qué? Para que transforme a la asamblea y podamos vivir en la unidad. Y en la unidad no solo con nosotros, sino también con el Papa. Y por eso le decimos al Señor: acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Javier. Porque si yo voy a vivir la unidad, no la puedo vivir solo con los que están cerca de mí, la tengo que vivir con toda la diócesis, con toda la Iglesia universal, la diócesis presidida por el obispo, la Iglesia universal presidida por el Papa. Pero no solo con ellos, también en los mementos le pedimos al Señor que se acuerde de la Virgen María y de todos los santos. A veces mencionamos algún santo en especial, pero en todo caso
con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos. Porque vivir unidos, vivir la unidad de la iglesia no es solo vivir unidos entre nosotros, es vivir también unidos a la Virgen María, a todos los santos, a todos esos cristianos que han vivido antes que nosotros y que ya están en el reino de los cielos. Pero también estamos unidos a aquellos hermanos nuestros que no sabemos si ya llegaron al reino de los cielos, pero sí sabemos que ya dejaron este mundo, los difuntos, y por eso los encomendamos también. Memento significa acuérdate. Entonces, en la plegaria eucarística nos acordamos del Papa y del Obispo, porque para vivir en unidad tenemos que estar unidos con ellos. Nos acordamos de los santos, porque la unidad incluye a los cristianos que ya están en el cielo, encabezados por la Virgen María, y nos acordamos de los difuntos, porque también estamos unidos a ellos y rogamos para que el Señor los lleve al cielo. Y entonces ahora sí, ¿qué hemos hecho en la plegaria eucarística? Transformamos pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo. Transformamos a la asamblea para que viva en la unidad entre los miembros que están presentes, pero también con toda la diócesis presidida por el obispo, con toda la iglesia presidida por el Papa, con todos los santos presididos por la Virgen María, con los hermanos difuntos a quienes confiamos a la misericordia de Dios. Y entonces, pan y vino transformados en Cristo y nosotros transformados en la unidad con toda la iglesia, ahora sí, nos ofrecemos junto con Cristo al Padre Celestial. Y por eso decimos, por Cristo, con Él y en Él. Es decir, Padre, junto con Cristo nos queremos ofrecer nosotros también. Y por Él, porque gracias a Él que se entregó, que murió y que resucitó, nosotros tenemos vida nueva y gracias a eso estamos unidos. Por Él nos ofrecemos a ti. Por Cristo, con Él y en Él. Ahora sí, a ti, Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En ese momento, que ese momento se llama doxología, doxa en griego significa gloria, doxología es una palabra de gloria, dicho de otra manera, es darle gloria a Dios. En la doxología lo que hacemos es ofrecernos con Cristo para que así como el Padre Celestial vio con agrado la entrega de su Hijo Jesucristo y por eso lo resucitó de entre los muertos, así de la misma manera, unidos con Cristo, unidos todos como hermanos, unidos a los santos, unidos a la Iglesia universal, todos nosotros podamos ser igualmente agradables al Padre Celestial. Y entonces, en cada Eucaristía, al ser fortalecidos en la unidad, nos convertimos en una ofrenda agradable al Padre Celestial. La plegaria, yo estoy usando aquí la plegaria segunda, que es la más corta. Hay otras plegarias más. Hay una de ellas que dice algo así como: mira la ofrenda de tu iglesia y mira nuestros dones y descubre la ofrenda por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad.
Es decir, Padre, contempla que lo que te estamos ofreciendo es a Cristo y que con Cristo nos estamos ofreciendo nosotros y que por eso no nos puede rechazar. Es que tenemos el atrevimiento de decirle eso al Padre Celestial. ¿A condición de qué? De que de que estemos siendo transformados por el Espíritu que nos une en una sola comunidad, no solo con los que están presentes, sino con toda la diócesis, con toda la Iglesia Universal, con todos los santos, con la Virgen María y con nuestros hermanos difuntos. Esto lo tuve que explicar muy rápido porque si no, no me daba tiempo. Lleguemos a esto, 2 transparencias más y terminamos. Entonces, la Eucaristía nos hace unirnos entre nosotros para formar un solo cuerpo, que era el cuerpo que con Cristo, que San Agustín lo llamaba el Cristo total. Hace un momento mencionábamos que Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Corintios compara a la iglesia con un cuerpo. Y entonces San Agustín dice, todos los miembros de ese cuerpo, unidos a Cristo, que es nuestra cabeza, somos el Cristo total. Y entonces, cada vez que celebramos la Eucaristía, la liturgia, la fuerza del Espíritu que se despliega en la liturgia, nos une más fuertemente como un solo cuerpo para ser el Cristo total. Y al hacerlo, podemos darle al Padre Celestial un culto digno de Él, un culto razonable. Pues fuera de esa comunión, esto es muy importante, no solo daríamos un culto vacío, sino que sería imposible alcanzar la redención porque nos estaríamos excluyendo a nosotros mismos del cuerpo de Cristo. Si yo me salgo de esa comunión del Cristo total, ya no puedo darle un culto verdadero al Padre Celestial. Yo podría cantar muy bonito. Yo podría, alabado seas, glorificado seas, gloria a ti, Señor Padre Santo, diga todo lo que le dé la gana, que eso no tiene ningún valor, porque al salirse de la comunión eclesial, usted se salió de la posibilidad de ser agradable al Padre Celestial. Solo quien está unido por la comunión con Cristo, por la comunión no del recibir el pan consagrado, sino la unidad de los hermanos, solo quien está unido mediante la comunión eclesial con Cristo, en el Cristo total, solo Él puede recibir la redención y ser agradable al Padre Celestial. Entonces entendámoslo. Es lo que voy a decir ahora, ya en la conclusión. A manera de conclusión, la comunión no es algo optativo, ni tampoco es algo que sería bueno que todos tuviéramos. No, es esencial. Es esencial para la identidad cristiana. En otras palabras, usted no puede denominarse como creyente si no está esforzándose por vivir la comunión. Ya lo dijimos, puede haber problemas, puede haber dificultades, puede que yo falle, puede que me cueste mucho, pero que yo pueda decir, me estoy sudando la camiseta por lograrlo. Si la comunión no es importante para mí, yo no soy cristiano, yo no soy creyente, yo no soy miembro de la iglesia. Por mucho que esté bautizado, confirmado y haya recibido la comunión, por mucho que sea catequista, esté en el coro y forme parte del consejo pastoral, no soy cristiano. Si yo no me esfuerzo por trabajar la comunión, no soy cristiano.
quien rompe la comunión eclesial, atención a esto que es fundamental, quien rompe la comunión eclesial se excluye a sí mismo de los bienes de la redención. Eso es lo que significa cuando decimos que alguien quedó excomulgado. A veces pensamos que la excomunión es que no puede venir a comulgar, a recibir el pan consagrado. No. La excomunión es que alguien, por algo que hizo, rompió los vínculos con la iglesia y entonces, en otras palabras, lo que dijo fue: yo no quiero que la fuerza redentora de Cristo tenga que ver conmigo. Yo desprecio la redención de Jesucristo. Es muy serio. Quien rompe la comunión eclesial se excluye a sí mismo de la redención. Tercero, la comunión no se reduce al ámbito de los sentimientos, se vive con acciones concretas. Lo veíamos en los textos de Pablo. Pablo dice que para construir la comunión hay que esperar a los que llegan más tarde. No hay que comerse todo, sino compartirlo con los que menos tienen. Y hay que preocuparse de los que más dificultades tienen por vivir el evangelio. No maltratarlos, sino más bien ayudarles a salir adelante. Igual, hoy por hoy, si usted dice: ay, es que para mí tan importante es que todos vivamos unidos en la iglesia, y da media vuelta y se harta a todo mundo y habla mal de todo mundo y provoca con sus comentarios división en la comunidad, usted está rompiendo la comunión de la iglesia. Usted se está excluyendo de la redención de Cristo. Si usted por un lado dice que la iglesia, que todos seamos hermanos, y por otro lado le hace la guerra al párroco, bueno, tal vez a Luis no, porque es muy simpático, pero en otro momento tal vez tengan uno que no sea tan simpático, y con él también hay que construir comunión. La comunión se construye asumiendo las mediaciones establecidas por la iglesia. ¿A qué me refiero con mediaciones? Los procesos, las personas, las acciones. Si la iglesia me dice: para construir comunión me tengo que subir a la banca, entonces yo me subo a la banca, aunque me cueste y me duele la espalda. Porque si la iglesia me dijo que yo tengo que subirme a la banca, por muy estúpido que a mí me parezca subirme a la banca, yo me subo a la banca porque la iglesia me dijo. La comunión no se construye como a mí se me ocurre, sino como la iglesia dice que lo haga. Y la comunión se construye integrando diversos ámbitos: el familiar, el parroquial, el diocesano y el universal. Entonces, creo que ahora me entienden perfectamente el título: comunión, requisito fundamental, indispensable para vivir la liturgia. Porque si yo no vivo en comunión, perdónenme, mi participación en la liturgia es un teatro, es una payasada que no sirve para nada. Sí sirve, para mi propia desgracia. Entonces, comunión, requisito indispensable para la liturgia y fruto principal de la liturgia, porque al unirme en comunión con todos los hermanos, los de aquí, los de la Iglesia Universal, los del cielo, los que están en el purgatorio, todos, y formar el Cristo total, yo recibo las bendiciones de la redención. Virgen Santísima, ya son las 8:30, se acabó el tiempo, ¿verdad? Claro, y me está haciendo, me está haciendo cara de: te pasaste.
Dirían en España, me pasé 5 pueblos más o menos, pero yo creo que sí que me pasé 20. Pero bueno, mañana, si Dios quiere, hablaremos más específicamente de cómo la liturgia nos ayuda a construir comunión. Así que nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias por su atención. Le agradecemos al Padre Manuel el esfuerzo que está haciendo para animar la vida de fe de esta comunidad, que como hoy pues se vio, el tema era fundamental, esencial, como lo dijo